Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. A continuación realizo mi presentación sobre la evolución histórica de la guitarra. Mi nombre es Erika Paula Rivera Daza, estudiante del programa de Psicología. Antes de iniciar con la línea de tiempo y la evolución histórica de la guitarra, me gustaría dar una definición corta sobre qué es este instrumento tan valioso, que es considerado un instrumento con cuerdas pulsadas construido en madera, formado por una caja de resonancia y un mástil con 6 cuerdas, todo esto para que genere bellas melodías. Observamos algunas de las imágenes representativas de la evolución de las guitarras. Podemos observar diversos tamaños, diversas figuras y diversas formas. A continuación realizaré una breve explicación pasando cada uno de los periodos en los que se evidenció una evolución de la guitarra. Todo inicia en el periodo neolítico. En este periodo neolítico se encuentra el inicio de lo que es la guitarra. Más o menos data en los años 9000 a 5000 antes de Cristo. La primera guitarra, como observamos en la imagen, era un tipo de arco realizado con cuerdas tensadas, trípodas de animales o fibras vegetales tensadas sobre este arco. Esta se conoce como o se evidencia como una de las primeras guitarras en ese marco curvado que aparte de utilizarlo para realizar sus casas, también fue como un instrumento musical temprano. Después de la guitarra que surgió en el periodo neolítico, pasamos a Mesopotamia, exactamente en Sumeria, en el año 2400 a.C., que aparecen estos bellos y primeros instrumentos de cuerda pulsada. Tenían el nombre específico de la ud y o nefer egipcio también se lo conocía, que eran predecesores de la guitarra. Aquí podemos observar algunos ejemplares. Esta ya era totalmente diferente a la que observamos anteriormente, porque esto ya estaba construido, aparte de metal, con incrustaciones de oro y lo utilizaban en algunos rituales. Pasamos ahora a la antigua Grecia, en los 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Surge la lira y la quítara, que eran dos principales instrumentos de cuerda utilizados en la antigua Grecia y en Roma. Su estructura era más o menos parecido a la forma de una U, con un trasvesaño superior en el que se tensaban varias cuerdas y estas producían algunos sonidos al ser pulsadas. Este instrumento se conoce como una de las bases para la evolución de la guitarra, ya que se introdujeron técnicas de pulsación y el concepto ya de resonancia acústica. Después de ese periodo vamos al Imperio Romano. En este Imperio Romano ya se tiene como una evolución de lo que es la quítara y ya se utiliza el término cítara romana, ya que es una guitarra que marcó bastante peso en el desarrollo de instrumentos de cuerda pulsada. Era más portátil, era más ligera, ya tenía una resonancia más ancha, más audible y tenía menos cuerdas. Y se utilizaba en algunos contextos populares como eventos de cortesía. Continuamos entonces ahora con el surgimiento de la guitarra en la Edad Media. Durante esta Edad Media, que abarca más o menos el siglo XV al siglo, perdón, del siglo V al siglo XV, la guitarra evolucionó bastante a partir del instrumento anteriormente mencionado, dando lugar a estas variantes que observamos aquí en la imagen, cuyo origen es europeo. Ya tenían una caja de resonancia parecida a un número 8 y estas eran también utilizadas en eventos de cortesía y también surge aquí lo que es la guitarra morisca. Se hace una introducción en España, especialmente por los árabes, con un diseño esta más ovalada, a diferencia de la que tenía la forma de 8, y tenía un sonido nasal, y ambas coexistieron en Europa y sentaron sus bases para lo que era la guitarra renacentista. Pasamos a la finalización de la Edad Media. Dentro de esta Edad Media, que ya es a finales del siglo XV, la anteriormente guitarra mencionada dio una evolución muy particular a lo que es la vihuela, que también se conoce como un instrumento llamado viola de mano, ya que era elaborada con una estructura de 6 cuerdas, como lo observamos en la imagen, y tomó un papel muy fundamental también en la transición hacia lo que era la guitarra barroca. Pasamos a la era del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI. Aquí ya podemos ver notoriamente una evolución correspondiente a lo que era la guitarra. Ya tuvo una transformación totalmente significativa, ya a diferencia de lo que era la vihuela, que era incluso un poquito más grande. Ya estableció aquí su identidad como un instrumento popular en Europa, por ejemplo. Este instrumento ya fue una transición hacia la guitarra barroca, que surgió en el siglo XVII, que ya tenía 5 órdenes y era muy versátil.
Vamos al barroco, siglo XVII y siglo XVIII. Durante esta etapa surgió una significativa evolución de la guitarra barroca con 5 órdenes de cuerdas, mayor presencia, daba mayor presencia en la música europea. Añadió también un quinto orden de cuerdas dobles. El diseño ya como podemos observar era más decorativo, ya tenía rosetas talladas y se convirtió propiamente en un instrumento solista, ya con repertorio propio. La imagen notoriamente ha cambiado desde la anterior guitarra mencionada. Continuamos con el siglo XVIII y el siglo XIX. Dentro de esta etapa que ya surge lo que es la guitarra clásica, ya tenía una formita más actualizada, se establecieron 6 cuerdas simples en lugar de órdenes dobles como lo trabajaban las anteriores guitarras. Antonio de Torres fue el que diseñó la guitarra moderna con una mayor caja de resonancia, lo que permitía lógicamente tener una mayor versatilidad en los sonidos y se expandió en la música popular y también en los eventos académicos, ya que como lo dije anteriormente, esta tenía ya debido a su caja de resonancia, sus melodías eran mucho más notorias y lógicamente iba a hacer una trascendencia musical. Pasamos ahora al siglo XX. Dentro de lo que es el siglo XX, nosotros podemos observar aquí ya que marcó una revolución totalmente la guitarra en la música con una creación de lo que es la guitarra eléctrica, algo muy diferente a las otras guitarras que eran tradicionales. En la década de 1930 especialmente, se transformó por completo el sonido, la manera de interpretar ya era muy diferente a las anteriores y tenía ya una capacidad para amplificar el sonido y la guitarra eléctrica se convirtió entonces en un pilar de los géneros como el rock, el jazz y también ayudó como a impulsar el desarrollo de nuevas técnicas y estilos musicales. Así también apareció lo que es la guitarra acústica, que continuó expandiéndose globalmente y considerándose también como uno de los instrumentos fundamentales para, aparte de llevar la música popular y tradicional, ser un poquito más novedosa con respecto a los estilos que actualmente se estaban manejando. Y una de estas innovaciones de la guitarra la llevó a ser uno de los instrumentos influyentes dentro de lo que es la historia de la música. Y ya para finalizar, ahí tenemos el siglo XXI, que la guitarra dio un giro, una innovación tecnológica totalmente, cambio radical, porque en este siglo que es el XXI, lo que ya estamos ahí viviendo en la actualidad, la guitarra evolucionó notoriamente en la tecnología. Ya el uso de materiales sintéticos se hizo más notorio, las guitarras ahora ya son más ligeras, ya son más resistentes, ya han mejorado su sonido, su rentabilidad, su durabilidad. Aquí podemos observar lo que es una guitarra digital en la que ya su sonido se ha ampliado con la creatividad, ya se simula distintos tonos de amplificadores tradicionales, además los avances también han tenido mucho que ver y han modernizado su uso y la adaptación en la era digital de la guitarra. Y es así entonces como concluimos sobre esta evolución de la guitarra, que ha sido un viaje fascinante y ha atravesado varios siglos de la historia, adaptándose a diferentes culturas, estilos y avances tecnológicos, desde sus inicios en la antigüedad hasta la satisfacción de las guitarras eléctricas y digitales, que es lo de hoy. Este instrumento ha dejado una huella imborrable en la música y en la vida de millones de personas gracias a su versatilidad y la capacidad de expresión, lo que ha permitido que siga siendo un pilar totalmente fundamental en la música contemporánea. Así concluimos esta pequeña presentación. Muchísimas gracias.